al potencial en el punto 2, si el potencial en 1 es igual al potencial en 2, no circula corriente. Esto implica que no circula corriente. Bueno, eso es para ir refrescando conceptos que los tienen. Entonces, generalmente, la diferencia de potencial se escribe se denota, se anota como V12. Esto es la diferencia de potencial, es como se escribe. La diferencia entre el potencial 1 y el potencial 2. Y al escribirlo de esta manera, estamos haciendo una norma que se usa en circuitos eléctricos, que decimos que siempre ponemos adelante el potencial mayor. Potencial mayor. Bien. Entonces, cuando se escribe de esta manera, que pueden ser en letras, es que estoy haciendo la diferencia. Si esa diferencia es 0, si la diferencia de potencial es 0, si V1 menos V2, que es lo mismo que poner V12 es 0, voltios, no circula corriente. Por lo tanto, la ley de Ohm, y como fue enunciada por Ohm, dice que la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente es igual a un valor que es la resistencia del circuito. Esta es la ley de Ohm como fue enunciada y de la cual acá se desprende que la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia que dibujé arriba es I por R, y de acá se puede desprender también que la intensidad de la corriente que circula por una resistencia es la diferencia de potencial dividido la resistencia. Pero no nos olvidemos que la ley de Ohm, como fue enunciada por Ohm, es esta. Bueno, entonces, si volvemos acá, esta diferencia de potencial que yo marco acá es la diferencia de potencial que hay entre este punto y este punto. O sea que ustedes miren que ya estoy haciendo un análisis del circuito, pero es como que si yo haya sacado, por ejemplo, esta resistencia, la R3, la aislé, y acá marqué como punto 1 y punto 2, y la llevé afuera del circuito. Entonces, esto es un poquito lo que es el análisis de circuito. Es sacar un elemento, pero si yo conozco cuánto vale el potencial en este punto y el potencial en este punto, yo puedo aislar el elemento y calcular la intensidad de corriente. Bien, ahora vamos a ponernos para repasar en este circuito. Bien, voy a repetirlo abajo.
y vamos a analizar qué es lo que pasa acá sin hacer cuentas. Después, si queremos, ponemos valores y practicamos un poco. El circuito era así: R3 y R4. Entonces, como la primera parte del análisis que podemos hacer de este circuito es preguntarnos cómo están conectadas estas dos resistencias, cómo están conectadas estas dos resistencias con respecto a esta, y cómo está conectada R1 con respecto al resto. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería R3 y R4? ¿Cómo están conectadas? A ver, voy a dibujar las corrientes. R3 y R4 están conectadas en serie. En serie. Y el conjunto de R3 y R4 con R2, ¿cómo está? Paralelo. Paralelo. En paralelo. Por lo tanto, siempre cuando nosotros analizamos un circuito, comenzamos por este extremo, por la parte final. Comenzamos por acá. Entonces, como estas están en serie, acá tengo un nodo, o punto de unión, o empalme. En análisis de circuito se les dice nodo. Y tengo dos nodos, que los puedo llamar con letras A y letra B. Muy bien. Entonces, entre estos dos nodos, ¿qué hay? Entre el nodo A y el nodo B, ¿qué tiene que haber entre el nodo A y el nodo B para que circule por R2 una corriente que la voy a llamar I2? ¿Qué tiene que haber entre A y B para que Una circule? diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar los circuitos, por ejemplo, nosotros sabemos que esta batería, acá va a estar el positivo y acá va a estar el negativo. Entonces, hay un convenio de signos que tenemos que respetarlo y que lo vamos a usar para resolver todos los circuitos y que nos va a ayudar mucho tanto en circuitos de corriente continua como circuitos de corriente alterna, porque se usa el mismo concepto. ¿Y cuál es el que usamos? Que ustedes seguro que ya lo saben, que la corriente la puedo dibujar saliendo del positivo y para mí esta corriente es una corriente positiva. ¿Qué significa una corriente positiva? Y que supongamos que tiene que valer 2 amperes, es más 2 amperes. Entonces, si el signo me da bien, ¿no? Más 2 amperes, este sentido que le di a la corriente es el correcto. Pero yo no sé cómo son los sentidos de las corrientes. Entonces lo voy armando yo, el sentido de las corrientes, con este criterio. Dibujo a esta corriente, que la llamo I1, que está saliendo el positivo y para mí es positivo. Bien, ustedes me dijeron que entre A y B, para que haya una corriente I2, tiene que haber una diferencia de potencial. Por lo tanto, voy a marcar la diferencia de potencial. Ahora, si yo escribo, ¿cómo escribo la diferencia de potencial? Y la voy a escribir así. Pero ¿qué pasa acá? Yo ya estoy asumiendo algo. Yo estoy asumiendo que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Acá asumo que potencial en A mayor que potencial en B. Esto yo lo supongo.
Yo lo estoy suponiendo porque estoy analizando, yo lo supongo. Yo no sé si es así, pero tengo que suponerlo y suponerlo con criterio para poder resolver el ejercicio. Entonces, si yo digo que entre R2 hay una diferencia de potencial entre A y B y la escribo de esta manera, estoy asumiendo que acá el potencial en A es mayor, y le pongo el signo positivo, que el potencial en B, que le pondría signo negativo. Por lo tanto, yo puedo marcar esta diferencia de potencial, que me va a ser muy útil, como una flecha. Y la flecha siempre va a apuntar al mayor potencial, al que yo marqué como positivo. Y vean ustedes el sentido que le di a la corriente. El sentido que le di a la corriente, la flecha que le di a la corriente, es contrario a esto. Si la dibujo acá, la corriente I2, es como que la corriente I2 está entrando a la resistencia, a un elemento. Y de acá puedo sacar otra regla que se usa en electrotecnia, en estudios de circuitos, perdón, que la corriente cuando entra a un elemento, entra por positivo y sale por negativo. Por lo tanto, se me está cumpliendo esta diferencia de potencial que hay entre los puntos A y B. Está coincidiendo que esta flecha siempre tiene que marcar el potencial mayor. ¿Por qué? Y porque en una batería, ustedes habrán visto que también esto se marca así. Entonces vean, si yo pienso que esta corriente que está acá, que yo marqué, I1, positiva, porque sale del positivo de la batería, y mi regla para resolver ese ejercicio dice eso, que la tomo como positiva cuando sale del positivo de la batería. Si yo veo la flecha de la corriente I1, hace que la corriente I1 entre a la resistencia R1, está entrando la corriente, entonces mi regla dice entra por positivo, sale por negativo. Y acá puedo marcar la diferencia de potencial que va a haber en BR1. En BR1. Entonces vean lo que tengo acá. Acá tengo, usando este concepto de las flechas que hay acá, vean ustedes el sentido de la flecha donde se representa la batería con los sentidos de las flechas de las caídas de tensiones en la resistencia R2 y en la resistencia R1. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo la segunda ley de Kirchhoff. ¿Se acuerdan la segunda ley de Kirchhoff? La segunda de Kirchhoff. Bueno, en realidad creo que no se sabe bien Kirchhoff cuál de las dos enunció, pero en todos los libros de texto, en la mayoría de los libros de texto, la segunda, perdón, disculpen. ¿Están viendo la pantalla cuadriculada? Sí, sí. Bien, perdón. La segunda Sí, ley, ¿qué decía? Que la sumatoria de las tensiones es igual a 0. está bien, perfecto. La sumatoria de las fuerzas electromotrices menos la sumatoria de las caídas de tensiones, y la caída de tensión es R por I, esto es sumatoria
caída de tensiones esto es igual a 0. Perfecto. Y vamos a aclarar algo, porque generalmente se presentan algunas dudas y vamos a aclarar. Vamos a poner esto. Caída de tensión, que tanto se habla, es igual a diferencia de potencial. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Bien? Esto hay que tenerlo presente, que caída de tensión es igual a diferencia de potencial, y la diferencia del potencial es el producto de, en este caso, resistencia por corriente. Bueno, esta es la enunciación de la segunda ley de Kirchhoff, que también se puede poner como la sumatoria de las fuerzas electromotrices, bueno, siendo una operación matemática acá, en esta, puedo llevar este término que está en negativo, lo puedo llevar del otro lado con el signo cambiado y me queda otra expresión que dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Y si vamos a nuestro circuito, lo vemos claramente. Vean las flechas, lo que yo dibujé con las flechas. Yo tengo que la flecha E está representada por la suma de la flecha de BR1 y la flecha de BAB. Vean que estas dos, BR1 y BAB, tienen el mismo sentido y sentido contrario a E. O sea que dibujar las flechas como las caídas de tensiones como flechas me puede servir mucho para la resolución del circuito. Porque vean ustedes, yo viendo lo que tengo acá en este circuito, yo puedo decir que la corriente que circula por acá me está produciendo una caída de tensión en R1. Por lo tanto, entre los puntos A y B voy a tener una caída de tensión o una diferencia de potencial que, ¿cómo va a ser? Va a ser más chica que esta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, se entiende. Va a ser más chica que esta. ¿Por qué? Y porque acá estoy perdiendo. Acá R1 está provocando una caída de tensión o una diferencia de potencial. Entonces, la tensión entre A y B va a ser menor que esta. Esto sería analizando lo que dice la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, si lo escribimos, nosotros podemos poner que E, y yo considero que este sentido que tiene la tensión es la suma de esta flecha más la suma de esta flecha. Por lo tanto, esa tensión, esa fuerza electromotriz, va a ser igual a la suma de la caída de tensión en la resistencia R1 más la diferencia de potencial entre A y B. Pero sabemos que la diferencia de potencial entre A y B es igual a la caída de tensión en R2. Entonces podemos escribir que es la segunda ley de Kirchhoff. Y acá trabajar, acá decir que la fuente de alimentación menos la caída de tensión en R1 va a ser igual a la caída de tensión en R2, y la caída de tensión en R2 dijimos que es la diferencia entre AB. Perfecto.
Entonces, volviendo acá al circuito y repasando Kirchhoff, llegamos a un punto donde, que es el punto A y el punto B, donde las corrientes se dividen. Recuerden que cuando estoy analizando un circuito, y eso posiblemente lo vean en proyectos este año, o no sé si ya lo vieron en taller, con algún profe de taller que estuvieron viendo planos, generalmente no, es así cuando se ve un diagrama eléctrico de una planta, de un edificio, o sea, un circuito eléctrico importante, se habla como si fuera un circuito hidráulico, se dice qué es lo que pasa aguas arriba. ¿Qué es lo que pasa aguas arriba? Y acá sería aguas arriba para mí lo que pasa en R3 y R4. ¿Y por qué aguas arriba? Porque se considera siempre, cuando nosotros, la analogía entre un sistema hidráulico y un sistema eléctrico. Y con el sistema hidráulico podemos pensar que los conductores son canales que transportan un fluido, que pueden llevar agua. Bueno, sabemos que los conductores llevan cargas eléctricas, electrones en movimiento, pero el comportamiento, para poder entenderlo, es el mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en el nodo A? Bueno, en el nodo A se van a dividir las corrientes y van a aparecer la corriente I2 y va a aparecer una corriente I3. Justo en el nodo A se están dividiendo. Y acá viene la primera, la que se conoce como la primera ley de Kirchhoff. Entonces podemos poner primera ley y dice que las sumatorias de las corrientes en un nodo, vamos a ponerlo, sumatoria de las corrientes, pero miren lo que pongo, dentro del nodo, la sumatoria de las corrientes dentro del nodo es igual a 0. Perdón. Bueno, esa es se ve, ¿no? Esa es la primera ley de Kirchhoff. Ahora, si yo la quiero escribir, pongo la sumatoria de las corrientes igual a 0 en el nodo. En el caso, bueno, ¿saben? Tenemos, el Zoom ahora se va a cortar, tenemos menos de un minuto. Así que cuando se corta, yo me vuelvo a conectar y yo les pido que por favor se conecten, así seguimos con el último tramo de la clase. Entonces, en el nodo de arriba del circuito, que es el nodo A, se cumple sumatoria de I es igual a 0, lo que quiere decir que I1, I2 e I3 tienen que ser igual a 0. Y miren que no puse los signos, no los puse los signos.